Muy buenas. Bienvenidos a Canandicet. Mi nombre es José Frías. Continuamos con las clases de matemática para ingreso a la Escuela Nacional de Náutica. Clase número 11. Vamos a compartir pantalla. Aquí, si ustedes pueden observar, tenemos la unidad de funciones elementales, concepto de función, propiedades de las funciones, presentación de las funciones elementales. Bueno, acá tenemos una pequeña teoría que hice yo acá, tenemos un resumen para que entendamos algo del tema de funciones. Entonces, por ejemplo, antes de ver las propiedades, tenemos que ver, tener en consideración cómo sabemos que una relación es función. Es decir, tenemos, por ejemplo, si yo tengo dos conjuntos, esto con el grueso, vamos a borrar. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, si yo tengo el conjunto de partida A y B, entonces tengo diferentes puntos acá. Entonces, yo tengo así. O sea, tengo el conjunto de partida, vamos a llamar el conjunto de partida, conjunto de números, conjunto de llegada. Entonces, llamaremos, generalmente denotaremos con la letra, en este caso sería B igual a una función f de a, es decir, para cada valor del conjunto de partida le corresponde un único valor del conjunto de llegada. Podemos entenderlo así. Entonces, generalmente vamos a tratar a la letra B como la letra I y a la letra A como la letra X. A la letra X le llamaremos, o sea, al conjunto de partida se llamará variable independiente. Variable independiente. Y al conjunto de llegada le llamaremos variable dependiente. Entonces a esto nosotros llamaremos I igual a una f de x. Desde ahora en adelante llamaremos I a la función que depende de la letra x. Ahora bien, hay un criterio, es un criterio gráfico que se llama criterio de la recta vertical. Que nos permite saber si yo tengo una gráfica de una función, saber si, o sea, si yo tengo, me dicen esto corresponde a una relación, entonces yo puedo trazar la recta vertical, trazo la recta vertical y la corta en un punto. Entonces, en este caso, para un valor de x existe un valor de y. Entonces esta podemos decir que es función. Vamos a hacer otro gráfico. Otro sistema de eje coordenado. Vamos a borrar esto. Si yo tengo, por ejemplo, esta función, podemos decir que tiene forma de una función cuadrática. Entonces yo trazo la recta vertical y podemos observar que para un valor de x existe un valor de y. Entonces también vamos a poder decir que esta relación es función. Y ustedes me dirán entonces, bueno, ¿qué gráfico no sería función? Entonces podemos graficar, vamos a ver esto. Vemos acá.
uno que no sea función. O sea, una relación, el gráfico de una relación que no sea función. Podría ser el siguiente gráfico. Entonces, yo acá, si ustedes observan, trazo recta vertical y corta en 2 puntos. O sea, tengo este punto y este punto. Entonces, para un valor de X, tengo 2 valores de Y. Entonces yo acá puedo decir que esta relación no es función. ¿Mm? En este curso solo veremos las funciones elementales. En este caso yo entiendo que se refiere en el programa a la función afín, que es la recta, y también la función cuadrática, o sea, las 2 funciones más básicas. Bien. Bueno, eso en cuanto a cómo saber cuándo una relación es función, qué criterio usar para saber si ese gráfico es función, la manera de expresar una función mediante variables x e y, y bueno, ahí tenemos el concepto de función, y bueno, podemos ver las propiedades de la función. Por ejemplo, tenemos el dominio de una función, que es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, es decir, aquellos valores para los que la función está definida. Bien, y bueno, acá me da diferentes ejemplos de funciones, es decir, me dice si la función es del tipo f de x igual a p de x, su dominio es todos los reales. ¿A qué se refiere esto de p de x? Se refiere a que sea una función polinómica. O sea, podemos poner acá que p de x puede tener este tipo. Ax más b puede ser de este tipo también. Ax cuadrado más bx más c. Esto se llama una función lineal, y esto, por ejemplo, la reconocemos como función cuadrática. Bien, estas son las 2 funciones que iremos a ver en este curso. O sea, hay más tipos de función. Entonces, lo que aquí plantea que es que, por ejemplo, si es una función lineal, el dominio es los reales. ¿Lo ven acá? ¿Ven? Dice, es todos los reales. El dominio se define como el conjunto de los valores posibles de x. Aquí está, o sea, la variable independiente. Entonces acá vuelvo a remarcar que el dominio de una función son los valores posibles de x. Y en el gráfico se lee de izquierda a derecha. Deben recordar que siempre, cuando yo debo graficar funciones, aquí va la letra y aquí va la letra x, es decir, el eje y es el eje de las ordenadas y el eje x es el eje de las abscisas. Y después tenemos, luego de dominio de función, tenemos el rango o codominio de la función, o como acá lo marca, imagen de una función, conjunto de valores que toma la función, es decir, el rango de la función o imagen de la función son los valores posibles de y, o variable dependiente, y se lee desde abajo hacia arriba en el gráfico. Bien, es decir, podemos ver que, por ejemplo, para esta función, el dominio de esta función es los reales, porque si ustedes ven, toma infinitos valores de x. Y el rango de esta función también en los reales. ¿Por qué razón? Porque toma infinitos valores de y, tanto positivos como negativos. Y esta función, por ejemplo, si yo le pongo el dominio de esta función, también en los reales, porque toma infinitos valores de x. Y el rango de esta función ya no es los reales. Pueden observar que acá la función arranca en 0, es decir, vamos a decir que va desde 0 y se va hasta el más infinito. Entonces ahí tenemos los 2 tipos de funciones que nosotros vamos a ver, que son la función lineal y la función cuadrática. Las 2 funciones tienen el mismo dominio. En cambio, la función lineal es los reales, y acá ya el rango de la función cuadrática ya depende de un cierto valor que ya veremos que se llama vértice.
Entonces, esta es la primera parte de función, donde tenemos las propiedades de la función y la presentación de las funciones elementales, y aquí vamos a ver que dentro de las propiedades tenemos cuando la función es creciente, decreciente o constante. Cuando la función presenta un máximo, cuando la función presenta un mínimo, y en el caso de continuidad, se dice que una función es continua si al dibujarla no hay que levantar el lápiz del papel. O sea, ven esto, si yo lo dibujo, no levanté el lápiz en ningún momento para dibujar esta línea. Y pasa lo mismo con esta. O sea que estas dos funciones podemos decir que son continuas, es decir, no tienen ninguna interrupción. Si yo tengo que dibujar una función que no sea continua, podemos hacer la siguiente. Esta función no es continua porque tiene una interrupción, ¿ven? O sea, yo tengo para hacer aquí, hago así y vengo así. Tiene una interrupción. Por el momento solo lo veremos desde el punto de vista práctico a esto, o sea, de la parte, podemos decir, gráfica, para entender o no si una función es continua. Después, obviamente, cuando ustedes ingresen, podremos entender por qué razón esto es así. O sea, por qué esta función es continua o no. Entonces, bien. Entonces ahí tenemos las características de las funciones y podemos seguir con los siguientes temas. Vamos a ver la primera función elemental, que es la función lineal. Vamos a escribir acá, función lineal o recta y sus características. Entonces, la forma de la función lineal es el formato mx más b, donde b se llama ordenada al origen. Y m se llama pendiente. La ordenada al origen se marca primero en el eje Y. Siempre, ¿no? Se marca primero en el eje Y. Y la pendiente tiene ya una característica diferente. Por ejemplo, yo digo que la pendiente, por ejemplo, el número de arriba es el movimiento en Y y el número de abajo es el movimiento en X de la función. Bien, entonces vamos a mover esto para acá, para la derecha, para la izquierda, perdón. Y este gráfico de una función que no es continua, lo dejamos acá. No vamos a ahondar mucho en detalle con respecto a las funciones continuas o no, pero lo quiero dejar ahí porque es algo que está puesto dentro del programa que le dan a ustedes para el ingreso a la Escuela Nacional de Náutica. Entonces la pendiente, como les decía, el número de arriba es el movimiento en Y y el número de abajo es el movimiento en X. Se le dice arriba el numerador y lo de abajo denominador. Entonces cuando yo tenga un número positivo, es decir, si la m es positiva, yo voy a marcar la ordenada al origen B y me voy a mover derecha arriba. Si la ordenada al origen es negativa, me voy a mover derecha abajo. Y ahí trazo lo que sería la recta. ¿Qué pasará por esos puntos? Y aquí pasa algo similar. Bien, bueno, vamos a ver entonces unos ejemplos de cómo aplicar esto. Entonces veamos, por ejemplo, la siguiente función. Vamos a copiar este sistema de ejes coordenadas que yo lo tengo listo acá. Acá vamos a hacer nuestros gráficos. Entonces, por ejemplo, ejemplos. El número 1. Y igual a 2 tercios de x menos 1.
Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, bueno, si me piden un análisis completo de este ejercicio, vamos a poner la característica. Es dominio de la función, ya sabemos que los reales es el conjunto de valores posibles que yo le puedo poner a la letra X para poder obtener el gráfico. Y el rango de la función también en los reales. Recién acabamos de ver un ejemplo gráfico de una recta, donde veíamos que eran los reales, tanto para dominio como para rango o imagen. Bien, este es el primer punto, dominio y rango. El segundo punto es saber si es creciente o decreciente. Para saberlo, me fijo en el valor de m. Como el m es positivo, yo voy a decir que la función es creciente. Y se me dicen que diga el intervalo de crecimiento, se dice que el intervalo en este caso es desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué? Porque el valor de m, si ustedes observan, es positivo. Bien, vamos a hacer esto en el tercer paso, para saber si es crecimiento o decrecimiento. Vamos a poner esto acá. Vamos a copiar. Aquí. Vamos a indicar primero quién es la ordenada al origen y la pendiente. Es decir, en el punto B, este va a ser el C. En el punto B indico la ordenada al origen, que es el numerito que está solo, en este caso es -1. Sería el término independiente de esta expresión algebraica. Y M es el numerito que está con la letra X, 2/3. Entonces me fijo, como es positivo, la idea es movimiento para la derecha y para arriba. Se marco acá, derecha, arriba. Entonces yo marco la ordenada al origen B, que es esto, vale -1. Vamos a hacer de a centímetro, -1, acá. Y de ahí me muevo 3 para la derecha y 2 para arriba. Entonces 3 para la derecha, vamos a hacer con el mismo color que tengo marcado acá, 3 para la derecha y 2 para arriba. Entonces mi función lineal va a tener que pasar por esos puntos. Va a pasar por acá y por ahí. Bueno, la extiendo para acá a la función. Entonces ahí está mi función lineal o recta, representada por estos datos que yo tengo. No se olviden ustedes siempre que deben poner acá el eje Y, el eje X, 0, 1 de X y 1 de Y para que el profesor sepa cuándo están tomando ustedes para su gráfico. Entonces aquí podemos observar esto que yo puse en el punto C, que si la pendiente era positiva, la función es creciente. Y observen, sí. O sea, yo avanzo de izquierda a derecha y la función va subiendo. ¿Y desde dónde crece? Desde el menos infinito al más infinito. ¿Por qué? Porque esta función sigue creciendo hacia allá y acá, observen acá. O sea, desde menos infinito a más infinito, acá sería el más infinito, y aquí sería el menos infinito, en la recta numérica. Y podemos ver que crece. Bien. Bueno, entonces ahí tenemos entonces dominio, rango, ordenado al origen, pendiente, creciente, esto se llama intervalo de crecimiento, como características. Y observemos que tenemos también acá para la función, propiedad de la función, entonces también tenemos que decir si tiene un máximo, un mínimo, si es continua y debemos indicar las intersecciones con los ejes. Entonces eso yo lo voy a poner como ítem D, que es, bueno, punto máximo no tiene. Punto mínimo no tiene. Porque hemos visto que esta función, como es la recta, no tiene. Punto mínimo no tiene. También
ahora vamos a tener que hallar las intersecciones con los ejes. Pongo intersección eje X, que también se le reconoce como ceros de una función. Se hace una llavecita, se pone, vamos a poner con rojo porque siempre se hace así, se pone y igual a 0, que sería la variable dependiente, con el ejercicio que a mí me dan. Entonces, copio el ejercicio que está acá, aquí está el ejercicio, lo ponemos acá, llavecita, pongo i igual a 0. Entonces lo que debo hacer es agarrar este 0, reemplazarlo acá, y despejar la letra X. Entonces me quedaría 2 tercios de X menos 1. Paso sumando. Luego este 2 tercios está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces despejando la letra X. Y multiplico. 3 arriba, 2 abajo. Entonces ahí me quedo. Ese 3 medio es 1,5. Si ustedes se fijan en el gráfico, acá ven, pasa justamente por 1,5. O sea, la intersección con el eje X es donde la función o la gráfica de la función intersecta al eje X, es decir, cruza el eje X. Si me dicen, indica el punto donde cruza el eje X en el punto de coordenada 3 medio, 0. Este es el valor de X y este es el valor de Y. O sea, el puntito este que está acá. Entonces ahí ya tenemos la intersección con el eje X, ahora hacemos la intersección con el eje Y, algo similar, pero en este caso copio el ejercicio y lo que tengo que hacer 0 ahora en este caso es la letra X. Entonces vamos a copiar el ejercicio y igual a 2 tercios de X menos 1 con X igual a 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar acá el valor de X. Me va a quedar 2 tercios por 0 menos 1. Y me queda menos 1. Es decir, si me dicen dónde intersecta al eje Y, tenemos que decir que intersecta en 0 de X menos 1 de Y. Si ustedes observan, este punto es este. El puntito azul que estaba acá, que se llamaba ordenada al origen. Entonces ahí queda ya completo este ejercicio con lo que serían las características de la función que me pedían en el, digamos, en el programa que a ustedes les brindan ahí en el ingreso a la escuela náutica. Esta sería una de las primeras funciones que tengo. Podemos observar también que esta función no tiene ninguna interrupción, o sea que podemos decir que esta función es continua. No podemos ahondar demasiado en este tema porque no tenemos las herramientas para trabajar con este tipo de ejercicio, o sea, para indicar por qué razón la función es continua. De todos modos, cuando ustedes ya ingresan en la escuela náutica van a tener una materia que se llama Análisis Matemático 1 o Cálculo 1, y ahí aprenderán lo que sería el concepto de límite para poder determinar por qué razón esta función es continua o no. Bien. Bueno, entonces esto sería lo que tenemos para el ingreso a la escuela náutica. La parte de este tema es muy importante que ustedes cuando trabajen con estos ejercicios realicen una buena práctica, ¿no? O sea, no se queden solo con esos ejercicios, o sea, tienen que hacer una práctica adicional porque si no, no le va a alcanzar para rendir el examen, ¿no? O sea, es muy importante que hagan muchos ejercicios para que después no tengan problemas, es decir, cuando ustedes vayan a rendir, no tengan dudas, o sea, se acuerden de lo que tenían que hacer. O sea, porque si no, puede suceder que ustedes le entiendan al video y no, después estén rindiendo y no se acuerden lo que tenían que hacer. Es muy común, ¿no? O sea, cuando ustedes comienzan con el estudio de esto, que se olviden. Suelen suceder, o sea,
No está mal que le pase eso, porque bueno, tiene que ver con una cuestión de los nervios que ustedes pueden llegar a tener cuando están rindiendo el examen, que se olvidan todo lo que aprendieron, ¿no? O sea, suele suceder muy seguido eso ya a nivel universitario. No está mal que les pase, suele pasar. Entonces, eh, eh, yo creo que con una muy buena práctica no deberían tener ese tipo de inconvenientes, ¿no? O sea, no deberían tener. Ya en el próximo video haremos un video donde mostraremos este ejercicio, práctica adicional, que ya me estuvieron pidiendo varios alumnos que requieren práctica adicional para practicar estos temas. Y bueno, les quería comentar acá, justamente con esta imagen, si ustedes la pueden observar, aquí en la pizarra, les quería mostrar, bueno, nosotros contamos con un enlace en la descripción del video que se llama Invítame un cafecito, para que de alguna manera, si ustedes pueden aportar a través de Mercado Pago para el canal, para que obviamente podamos agregar más contenido, mejorar la calidad de los videos, agregar alguna clase, algún video en vivo. Entonces, esto de alguna manera me ayudaría bastante para poder seguir avanzando con estos videos, ¿no? Y poder agregar más contenido, por supuesto, relacionado al ingreso a la Escuela Nacional de Náutica. Desde ya, muchas gracias. No se olviden suscribirse al canal DICET, o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.